بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bien, inshallah estamos continuando con la clase del Aqida Tahawiyya o el credo del Imam Tahawi. Estamos en la clase número 4 y la semana pasada quedamos en el punto 25, que fue el último punto que discutimos, que dice: todos conforme a su voluntad alternan entre su generosidad y su justicia. Y después dijimos que eso quiere decir que todas las personas, toda la creación, sean musulmanes o no, alternan a lo largo de su vida entre la generosidad y la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, en el sentido de que algunas personas se les da más, a otras personas se les da menos, ¿verdad? Algunas personas nacen musulmanas y mueren musulmanas, algunas personas nacen musulmanas y mueren no musulmanas. Otras nacen no musulmanas y mueren musulmanas, otras nacen no musulmanas y mueren no musulmanas. Entonces ahí se muestra un poco cómo alternamos o cómo Allah subhanahu wa ta'ala alterna su generosidad entre la creación. Bien, el punto 26 es: Él es el exaltado y está más allá de tener opositores o equivalentes. ¿Okay? Y entonces tenemos el mismo verso del Corán que hemos mencionado bastante. Walam yakul lahu kufuwan ahad. No hay nadie que se le parezca. ¿Okay? Y esto también es algo que discutimos la semana pasada, esta versión que hay en algunas religiones de que al final del tiempo va a haber una pelea entre el bien y el mal, ¿verdad? No es algo que se cree en el Islam, porque no creemos que Allah subhanahu wa ta'ala y el shaitán son comparación alguna. O sea, el shaitán es la creación de Allah y Allah es el todopoderoso. ¿Okay? O sea que no hay comparación alguna entre uno y el otro. Que creemos que al final del tiempo, por ejemplo, va a estar el anticristo, creemos que el shaitán nos susurra para hacer malas cosas o para convencernos de alejarnos de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Creemos en eso, pero creemos en eso ¿cómo? No porque el shaitán tiene el poder de hacerlo fuera del conocimiento de Allah, sino que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado, como quien dice, la libertad al shaitán hasta el día del juicio para hacer lo que el shaitán hace. ¿Okay? Y es una forma de prueba para los seres humanos y también es una forma de castigo también para otras personas. Entonces no es que existe una pelea entre el bien y el mal de acuerdo al Islam, nada se compara a Allah, Allah es el Todopoderoso, pero sabemos que le ha dado permiso al shaitán hasta el día del juicio para tentarnos, para molestarnos, para fastidiarnos. Y de hecho eso es el juramento que hizo el shaitán, ¿verdad? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó a Adán, él le dijo a todos los ángeles que se sometieran ante Adán, ¿verdad? Y el shaitán, Iblis, que estaba entre los ángeles, pero no era un ángel, era un jinn, se rehusó a hacer esa postración a Adán. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le pregunta: ¿por qué te rehusaste a seguir mi orden cuando yo di una orden? Iblis dijo: porque tú me hiciste a mí de fuego y a él de barro. ¿Okay? O sea, como quien dice, porque yo soy mejor que él. A mí me creaste mejor que él, así que yo no me voy a humillar ante él, ¿verdad? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala lo castiga por esta arrogancia. Por eso en el Islam decimos, o los sabios musulmanes dicen que el primer pecado que se cometió fue la arrogancia del shaitán. Y esta arrogancia de creerse: yo soy mejor que tú porque yo soy esto, o yo soy de este color, o yo soy de esta posición económica y tú no, se considera uno de los pecados más grandes en el Islam porque es el pecado del shaitán, ¿verdad? Entonces cuando Allah subhanahu wa ta'ala le dice al shaitán, ¿verdad? Que por su arrogancia va a terminar en el infierno, el shaitán le dice: dame tiempo hasta el día del juicio para mostrarte que los hijos de Adán son personas que no te van a adorar, son personas que me van a seguir a mí. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dice en una sura en el Corán que le da permiso, le da esa libertad hasta el día del juicio
pero que solamente lo van a seguir las personas que están descarriadas, o sea que los que creen en Allah no lo van a seguir. Entonces este es el juramento del Shaitán. Vemos ahí que no es que el Shaitán tiene el poder, el mismo poder que Allah y que va a haber una pelea al final del tiempo, sino que Allah es todopoderoso, pero le ha dado ese periodo al Shaitán hasta el día del juicio para que sea como una prueba y una tentación para los seres humanos, ¿ok? Entonces no hay nada que se le parezca, Él es el Todopoderoso, no tiene un equivalente, no tiene un opositor, o sea, no tiene nadie opuesto a Él que pueda pelear con Él, como quien dice, ¿ok? No, eso no existe en el Islam. No hay nadie, el punto 27 es, no hay nadie quien pueda evitar su decreto. Y después la pequeña explicación que da el Sheikh es, no hay nadie que pueda evitar su decreto, ni quien pueda retrasar su decisión, y no hay quien predomine sobre su orden. ¿Okay? Y eso explicamos que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado ciertas cosas, ¿verdad? Y eso va a suceder, independientemente de lo que uno quiera. Por eso, por ejemplo, vemos que el sustento de una persona está decidido desde que esa persona está en la barriga de su madre. Por eso el Islam dice no maten a sus hijos por miedo a que no los puedan mantener. ¿Okay? Porque el sustento de ese niño ya está decidido, ya Allah subhanahu wa ta'ala lo tiene decidido el sustento de ese niño. Aunque los padres a veces se preocupan y dicen no lo voy a poder mantener y matan al bebé o se ocasionan un aborto, ¿verdad? Pero Allah subhanahu wa ta'ala nos dice no hagan eso. ¿Por qué? Porque el sustento de ese niño ya está decidido. ¿Okay? Quien va a encargarse del sustento de ese niño es Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Okay? Y lo mismo, a veces trabajamos muy fuerte porque queremos llegar a una posición o queremos hacer cierto trabajo y nunca nos toca, nunca llegamos a ese punto. Y siempre decimos, ¿por qué? ¿Por qué no me pasó? ¿Verdad? O a veces nos obsesionamos porque no nos salió algo que queríamos que nos saliera, o estamos tan preocupados, a veces las personas que sufren de ansiedad, ¿verdad? Están esperando a que les llegue la noticia de un examen o de un trabajo y están desesperados, están ansiosos, ¿verdad? Entonces, la forma como nos calmamos es precisamente acordándonos de esto. Lo que Allah ya mandó para nosotros va a pasar. Si Allah lo mandó, va a pasar. Y si no lo mandó, no va a pasar. No hay mucho que podamos hacer. Está fuera de nuestras manos, ¿ok? Hacemos nuestro mejor esfuerzo y el resto lo dejamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Si pasa, pasa, y si no, bismillah. El punto 28, creemos en todo esto y tenemos certeza de que todo proviene de Él. ¿Okay? No podemos ser musulmanes, o sea, creemos en todo esto refiriéndose al Corán y a la Sunna. ¿Okay? No podemos ser musulmanes si afirmamos sobre el Islam, el Corán y la Sunna solo lo que queremos o entendemos. Debemos creer en todo lo que dice el Corán y la Sunna auténtica, aun si no lo comprendemos. ¿Okay? O sea, algunas personas a veces dicen, yo soy musulmán, pero yo no estoy de acuerdo con tal punto del Islam. Eso puede sacar a una persona de ser musulmán, decir una frase como esa, yo soy musulmán, pero no estoy de acuerdo con tal cosa, ¿ok? Que dice el Corán, o con tal cosa que dijo el profeta. Eso saca a la persona de ser musulmán, sobre todo si la persona lo hace a sabiendas, después de saber que no lo puede hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no entendemos algo, cuando hay algo que nuestro cerebro no puede comprender, ¿por qué Allah puso esa orden? ¿Por qué dice eso en el Corán? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que pensamos es, nosotros no lo podemos comprender. Allah subhanahu wa ta'ala lo comprende, yo no lo puedo comprender. ¿Okay? Pero nunca decimos no estoy de acuerdo o no es cierto. ¿Okay? Algunas hermanas, por ejemplo, se les hace muy difícil el tema del hijab. Entonces dicen, yo soy musulmana, pero no estoy de acuerdo con que la mujer tiene que usar el hijab. No, o sea, eso es una orden que está en el Corán y que está en los hadices auténticos del profeta. No hay duda sobre la orden del hijab, o lo que nosotros llamamos hijab ahora, que como yo he explicado en otras clases, no se le llamaba hijab en la época del profeta Muhammad, y por eso hay la confusión que algunas personas dicen el hijab no está ordenado en el Corán para la mujer, ¿verdad? El problema es que lo que nosotros llamamos hijab ahora no es lo que ellos llamaban hijab. Ellos llamaban hijab a las cortinas, ¿ok? Y las mujeres, las esposas del profeta, tenían obligación no solamente de usar el hijab en público,
sino de que si alguna persona entraba a sus casas a hablar con el profeta, ellas tenían que ponerse atrás de una cortina, atrás de un hijab. ¿Okay? Entonces, por eso muchas personas dicen el hijab fue solamente requerido para las esposas del profeta. Bueno, si decimos hijab en el sentido de una cortina, ¿okay? Pero hijab, lo que nosotros llamamos hijab ahora, el velo, ¿verdad? En la época del profeta Muhammad se llamaba jimar. Y el jimar sí está prescrito en el Corán para todas las mujeres musulmanas. Unos versos después de la revelación de la cortina de las esposas del profeta, del hijab, dice, oh profeta, dile a tus esposas y a las mujeres de los creyentes, o sea, a las mujeres musulmanas, que jalen su jimar, ¿ok? Jimar era un velo preislámico que usaban las mujeres en la península arábica. Era un velo que se ponían desde acá, desde la cabeza, hasta atrás, dejando el cuello y el pecho al descubierto. ¿Okay? Entonces, el verso dice que jalen su jimar y cubran el cuello y el pecho. O sea, el velo que ya está cubriendo la cabeza, que lo agarren para cubrir el cuello y el pecho. ¿Okay? Y entonces ahí entra la diferencia de opinión, porque las mujeres en Medina lo jalaron de una forma que se taparon hasta la cara, incluyendo algunas se lo taparon así, dejando solo un ojo afuera para ver. Y ahí es que entra la diferencia de opinión sobre si el velo de la cara es requerido o no, Pero la obligación de cubrirse con el velo está clara en el Corán. Lo único que no se le llama en el Corán hijab, se le llama jimar. ¿Okay? Entonces, no hay duda sobre que eso existe. Hay muchos hadith que hablan de las esposas del profeta y de las mujeres de los creyentes con el hijab, cómo se ponían el hijab, cómo usaban el hijab, ¿verdad? Entonces no hay duda sobre eso. Si una persona dice, yo soy musulmana pero no creo en el hijab o no estoy de acuerdo con el hijab, eso la saca de ser musulmana, ¿ok? Entonces, si la persona no está lista para usar el hijab o si le cuesta entender el hijab, la forma correcta sería decir, yo soy musulmana, pero me ha costado mucho seguir la obligación del hijab. No está usando el hijab, pero no está saliendo de ser musulmana diciendo algo que va en contra del Corán. ¿Okay? La persona puede decir, yo me cuesta mucho seguir esa regla, yo soy musulmana, yo sigo todo lo que puedo, pero eso me cuesta seguirlo. ¿Okay? Es diferente decir me cuesta seguirlo o se me hace difícil seguirlo a decir eso no es verdad, eso no es parte del Islam. ¿Okay? Porque decir eso no es verdad, eso no es parte del Islam, saca a la persona de ser musulmana. ¿Okay? Se considera una forma de shirk. Shirk quiere decir dejar la creencia, abandonar la creencia de ser musulmán y adorar como ídolos o algo así. ¿Okay? ¿Por qué se considera shirk? Porque estamos hablando en contra del Corán, algo que específicamente el Corán dice y nosotros estamos diciendo no estoy de acuerdo con eso. ¿Okay? Lo mismo, por ejemplo, el tema de que el Islam le permita al hombre casarse con 4 mujeres. Eso está establecido en el Corán. No podemos decir, yo soy musulmana, pero yo no creo o eso no es verdad del Islam. No podemos decir eso porque está en el Corán. Ahora, uno puede decir, yo soy musulmana, el Islam dice eso, pero por mi cultura se me hace muy difícil seguir. O por mi cultura, por la forma como yo crecí, es algo que yo no comprendo. Yo no lo comprendo, pero yo no estoy diciendo no es algo del Islam. ¿Okay? Es algo del Islam, está en el Corán, es un permiso del Islam. Ahora, que la persona no lo comprenda es diferente a que no sea parte del Islam. ¿Okay? Y entonces tenemos un verso del Corán que está en la Sura 18, verso 1, dice, alabado sea Dios, quien ha revelado a su siervo el libro en el que no hay contradicciones ni defectos. O sea, dice que Allah subhanahu wa ta'ala reveló al profeta Muhammad el libro y en este libro, en este Corán, no hay contradicciones ni defectos. O sea, no hay ningún error en el Corán. No podemos decir, subhanallah, algunas personas han dicho eso en el pasado. Eso fue un error de recitación del profeta o algo así. No. El mismo Corán dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que este libro que se le reveló al profeta no tiene errores ni defectos ni contradicciones. ¿Okay? Entonces, que nosotros no comprendamos algo no quiere decir que es un error o que es algo que está mal puesto ahí. No, nosotros no lo comprendemos, pero es algo que Allah subhanahu wa ta'ala puso ahí. ¿Okay?
Bien, el punto 29. Y creemos que Mohammed es su siervo elegido, su profeta seleccionado y su mensajero con quien él está complacido. ¿Ok? O sea, creer en Mohammed es parte de la creencia del musulmán. Debemos creer en Mohammed como el último mensajero. Algunas personas dicen, yo creo que Dios es uno y creo en todo lo que dice el Islam, pero no creo en Mohammed. ¿Ok? Entonces esa persona no es musulmán, porque para hacernos musulmán, ¿qué tenemos que decir? Atestiguo que no hay más Dios que Allah y que Mohammed es su mensajero. Es la segunda parte del shahada, ¿verdad? No podemos creer solamente en la mitad de la shahada y no en la shahada completa, ¿ok? ¿Cómo creemos en Allah y no creemos en el mensajero que nos trajo el mensaje de Allah, ¿ok? En quien nos enseñó sobre quién es Allah, ¿verdad? Entonces, creer en Mohammed como un profeta o mensajero de Dios es una obligación del musulmán. Y creer en Mohammed como profeta mensajero, su siervo elegido, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? No vamos tampoco a elevar a Mohammed al nivel de un Dios y adorarlo a él. Ni un extremo ni otro, ni lo negamos ni lo adoramos como Dios. Es un profeta, un mensajero, ese es el camino medio. Ni un extremo ni el otro. Él es un profeta y mensajero, no lo adoramos a él, pero sí creemos que fue un profeta y mensajero de Dios. ¿Okay? Y algunos grupos que son como grupos salidos del Islam, ¿verdad? Hacen mucho esto de lo que es la adoración al profeta Muhammad, a pesar de que está muy claro en el Islam que no debemos adorarlo a él. Y van a ver que, por ejemplo, si alguna vez van a Medina, a Masjid al-Nawawi, la mezquita del profeta, en el área donde el profeta está enterrado, hay muchos grupos que van y se ponen a llorar y se dan golpes o se ponen a hacer sijda, como con la frente en el piso de frente al lugar donde el profeta está enterrado, sallallahu alaihi wasallam. Eso es algo que no está permitido en el Islam. Normalmente en la mezquita hay seguridad y si ellos ven a alguien haciendo eso les piden que se paren o se vayan, pero algunas personas incluso se quieren pelear con la seguridad por no permitirles hacer eso, ¿verdad? Porque todo lo que sea que se pueda parecer a adoración a Muhammad está prohibido en el Islam. ¿Okay? Entonces, creemos en él, hacemos dua por él, pero no dua para que él se le dé esa súplica a Dios por nosotros, no. Eso solamente podía suceder, el profeta solamente podía hacer dua por una persona mientras el profeta estaba vivo. ¿Okay? O sea, alguien venía y decía, ya Nabi o mensajero de Dios, pídele a Allah que me conceda tal cosa. Y el profeta Muhammad hacía el dua en ese momento, ya Allah concédele a fulanito de tal cosa. ¿Ok? Mientras él estuvo vivo, él podía hacer eso. Después que él muere, no podemos pedirle nada al profeta Muhammad para que interceda por nosotros ante Allah. Eso está cerrado hasta el día del juicio. ¿Ok? En el día del juicio sabemos que el profeta Muhammad va abiertamente a interceder por toda su umma para que Allah nos perdone, pero no, eso tampoco nos garantiza la entrada al paraíso a ninguno, ¿ok? Es un permiso que tiene el profeta Muhammad en el día del juicio. Pero ahora que está enterrado, ahora que no está vivo caminando entre nosotros, él no tiene ningún poder de interceder por nosotros ante Allah, así que cualquier cosa que pedimos se la pedimos directamente a Allah. Entonces no nos vamos ni a un extremo ni al otro. Ni no creemos en él y decimos no fue profeta ni mensajero, ni tampoco nos vamos al extremo de adorarlo. ¿Ok? Nos tenemos que quedar en el camino medio. Solamente adoramos a Allah. El profeta Muhammad es su siervo, mensajero, es un ser humano elegido por Allah subhanahu wa ta'ala para traernos el mensaje, pero no llega al nivel de Dios. ¿Ok? Tenemos este verso del Corán en la Sura 48, verso 29. Dice, Muhammad es el mensajero de Dios. Los creyentes que están con él son severos con los que se niegan a creer, pero misericordiosos entre ellos. Los verás rezando inclinados y posternados, anhelando alcanzar la misericordia de Dios y su complacencia. En sus rostros se encuentran las huellas de la posternación. Así fueron descritos en la Torá, mientras que en el Evangelio se les compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando alegría a los sembradores. Para que se indignen los que se niegan a creer.
A los que creen y obran rectamente, Dios les ha prometido perdón y una recompensa grandiosa. Esto es un verso del Corán que habla sobre los creyentes, ¿verdad? Que creen que Muhammad es el mensajero de Dios. Dice, Muhammad es el mensajero de Dios. Los creyentes que están con él, y entonces después describe a esos creyentes. Esta parte que dice son severos con los que se niegan a creer, algunas personas a veces lo malinterpretan y dicen, eso quiere decir que los musulmanes tenemos que ser severos con todos los no musulmanes. No es eso lo que dice el verso en la explicación de esta sura del Corán y en hadices del profeta. Vemos que cuando se refiere a las personas que se niegan a creer, se refiere a esas personas que se les enseñaba el Islam y ellos atacaban a los musulmanes y querían matar a los musulmanes. O sea, se estaban negando a creer y estaban atacando a los musulmanes. ¿Okay? Con ese tipo de personas sí vamos a ser severos. Ahora, con las personas, como dicen en versos del Corán, que no podemos ser agresivos hacia aquellos que no pelean con nosotros. ¿Okay? Entonces, comparando los diferentes versos del Corán y las diferentes hadith del profeta, los sabios musulmanes han explicado esto como que debemos ser severos con aquellas personas que se les enseña el Islam o que conocen del Islam y no solamente no quieren creer en eso, pero además atacan a los musulmanes y pelean con los musulmanes. Esas son las personas con las que podemos ser severos. ¿Okay? Bien, si hay alguna pregunta hasta ahora la pueden hacer, sé que a veces hablo mucho. El punto 30 dice, y que ciertamente él, o sea, refiriéndose al profeta Muhammad, hasta el punto 28 o 29, sí, hasta el punto 28 es todo describiendo a Allah. 28 puntos describiéndonos quién es Allah subhanahu wa ta'ala y qué debemos creer con relación a Allah subhanahu wa ta'ala. A partir del punto 29 comienza a hablar de creemos además en Muhammad como su siervo, su profeta. Entonces, a partir del punto 29 nos empieza a hablar sobre la creencia en Muhammad como profeta y mensajero de Dios. ¿Okay? Y eso es parte de las creencias de todo musulmán. ¿Okay? Entonces, el punto... Sí, eso ya lo explicamos. El punto 30 dice, y que ciertamente él, o sea, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es el sello de los profetas, el imam o líder de los piadosos, el más honrado de los mensajeros y querido por el Señor del universo. ¿Okay? Esto es algo que está en varios versos del Corán, en varios hadith, sobre cómo se describe al profeta y sobre cómo el Corán describe al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice, por ejemplo, en la Sura 33, verso 40, Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el mensajero de Dios y el sello de los profetas. Dios lo sabe todo. ¿Okay? Dice, Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los hijos varones del profeta murieron. Solamente sobrevivieron las mujeres de sus hijos. Él tuvo 7 hijos, ¿ok? 4 mujeres, 3 varones, ¿ok? 6 de esos hijos fueron con Jadilla, 1 fue con María, la cóptica, ¿ok? Ibrahim, hacia el final de la vida del profeta Muhammad. De los varones, Qasim, Abdullah, Ibrahim, fueron los 3 hijos varones del profeta. Los 3 murieron en la infancia, antes de los 2-3 años. ¿Okay? Entonces, por eso el verso dice, Muhammad no es el padre de ninguno de sus varones, de ninguno de sus hombres, o sea, de ninguno de los hombres que viven en el mundo, sino que es el mensajero de Dios y el sello de los profetas, o sea, el último de los profetas. Cuando tienen una sucesión de profetas, el último que viene que sella, ya se acabó, no vienen más, ese es el profeta. Entonces, esa es la razón de que él no haya tenido hijos varones y de que a su hijo adoptivo además se le diera esa información extra a las personas de que acuérdense que este no es su hijo biológico, es solamente su hijo adoptivo. Okay. Entonces dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam es el último de una larga cadena de profetas enviados a la humanidad, luego de quien no habrá ya profetas ni enviados. Los musulmanes creemos que no viene ningún otro profeta después
del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cualquier persona que crea en otro profeta después de eso no se considera musulmán. Ahora, los musulmanes sí creemos que va a regresar un profeta que vino antes. No es un profeta nuevo, no va a traer un código de leyes nueva, no va a traer un libro, un Corán nuevo ni nada así. Es un profeta que vino antes, que es el profeta Isa o Jesús alayhi salam, que la paz de Dios esté con él. Yo prefiero utilizar el nombre Isa como se utiliza en el Corán, pero saben que me estoy refiriendo a Jesús. ¿Okay? Isa, creemos los musulmanes, va a descender al final de los tiempos, va a pelear con el Dajjal. El Dajjal es el nombre en árabe del anticristo, pero Isa no es un profeta nuevo y es un profeta que estuvo antes en la tierra, o sea, no es un profeta nuevo enviado, ¿verdad? Y creemos que además cuando él descienda, él va a seguir las leyes que trajo el profeta Muhammad, porque las leyes que descendieron con el Corán son las leyes finales ya, no van a descender nuevas leyes. Entonces, si un profeta vuelve a descender, como en el caso del profeta Isa o Jesús, entonces en ese caso, él debe seguir las últimas leyes que se revelaron, que fueron el Corán. ¿Okay? Toda demanda de profecía después de él es falsedad y desvío. O sea, cualquier persona que diga que es profeta después del profeta Muhammad es un mentiroso y está desviado. Hubo un hombre en la época del profeta Muhammad que dijo que él también era profeta y se llamaba Musailama, ¿verdad? Y le escribió una vez una carta al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diciendo: de Musailama, el profeta de Dios, a Muhammad, el profeta de Dios, ¿verdad? Musailama escribió la carta de esa forma, comenzando como el título arriba de la carta decía: de Musailama, el profeta de Dios, a Muhammad, el profeta de Dios. Y después en la carta le pone: vamos a dividir, tú te quedas con estas tribus y yo me quedo con aquellas tribus y estas tribus me siguen a mí y aquellas tribus te siguen a ti. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió esa carta, le pidió al escriba de él que viniera y que escribiera una carta y le empezó a dictar la carta. Y le dice: de Muhammad, el mensajero de Dios, a Musailama, el mentiroso. Y después le dice abajo: nada de lo que tú me dijiste va a pasar, yo soy de verdad un mensajero de Dios y tú no. Entonces a partir de ahí se le quedó el nombre a Musailama, de Musailama el mentiroso. ¿Okay? Y cualquier persona que demande ser profeta después de la llegada del profeta Muhammad, no se le cree. Otra vez tenemos la excepción de Jesús, pero ningún otro ser humano que diga ser profeta se le cree. Dios fue enviado para todos los seres con la verdad y la guía, con luz y resplendor. El profeta dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: oh profeta, te he enviado como testigo, albriciador, amonestador, para que invites a creer en Dios con su permiso. Eres una antorcha luminosa. Esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala mandó al profeta como testigo, o sea, como testigo de los musulmanes, de las personas que han creído y de los que no han creído, como el briciador, o sea, una persona que trae buenas noticias, amonestador, o sea, una persona que advierte: si tú haces esto vas a ser castigado, ¿ok? Para que invites a creer en Dios con su permiso, o sea, con el permiso de Dios, tú invitas a creer en Dios, ¿ok? Eres una antorcha luminosa, o sea, como que estás lleno de luz, estás lleno de nur, ¿ok? Estás invitando a las personas con tu luz, como quien dice, no porque físicamente tuviera una luz, sino era como las personas lo describen cuando hablan de él, era como si fuera una luz en el medio de la oscuridad, ¿ok? Bien, eso está en la Sura 33, verso 45-46. Después tenemos el Corán. Ya entonces hablamos de quién es Allah, hablamos de la creencia en el profeta Muhammad. Ahora vamos a seguir hablando de qué son las cosas que debe creer un musulmán. El musulmán cree que el Corán es la palabra de Allah, ¿ok? El Corán es la palabra de Allah, vino de él como discurso y no hablamos sobre el cómo. O sea, sabemos que el Corán es la palabra de Allah. Por eso hay ciertas reglas que aplican al Corán en árabe. Cuando hablamos del Corán en árabe, ¿verdad? Hay ciertas reglas que le aplican sobre si se debe tocar o no cuando la mujer tiene la menstruación, sobre que no lo podemos llevar al baño, no lo podemos poner en el piso. ¿Por qué? Porque
creemos que eso es la palabra de Allah. No el Corán en español, ni el Corán en inglés, ni el Corán que tiene tafsir o explicación, no. Esos no se consideran Corán porque tienen algo agregado en las páginas. Corán, lo que consideramos la palabra de Allah, es cuando está solamente en el árabe original, solamente lo que le fue revelado al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel. ¿Okay? Y no nos preguntamos cómo es eso de que es la palabra de Dios, qué quiere decir eso. Eso no tratamos de indagar más en eso, lo tomamos como se nos da y lo dejamos así. ¿Okay? No tratamos de indagar más. ¿Okay? Dice, el Corán es la palabra de Allah, vino de él como discurso y no hablamos sobre el cómo. Lo descendió a su mensajero como revelación. Los creyentes aceptan esto como una verdad absoluta. Tienen la certeza de que el Corán es la palabra de Allah. No es creado como la palabra de un ser creado. ¿Okay? Quien lo escucha y pretende que es la palabra de un mortal es un incrédulo. O sea, una palabra que escuche el Corán, una persona que escuche el Corán y diga, esas son las palabras de un ser humano, o eso lo creó un ser humano, no son las palabras de Allah, entonces esa persona se considera incrédula. Allah lo ha censurado, reprendido y le advierte sobre el castigo del fuego al decir, por cierto que lo arrojaré al fuego del infierno. O sea, la persona que dice que el Corán fue creado por el hombre y no por Allah. Al haber advertido Allah del fuego, a quien dice no es sino la palabra de un mortal, hemos sabido y tenemos certeza de que es la palabra del Creador de los seres humanos y que no se asemeja a la palabra de un mortal. ¿Okay? Estas son todas las notas que están en el mismo PDF que yo les envié hasta acá. ¿Okay? Dice que como Allah dice en el Corán, que a la persona que diga sobre el Corán no es sino la palabra de un mortal, el verso que sigue dice, Allah dice, por cierto que a esa persona la voy a arrojar al infierno. El hecho de que Allah diga eso quiere decir que no tenemos prohibido, o sea que tenemos prohibido decir el Corán es la palabra de un ser humano. ¿Okay? Después esto es una explicación que yo tenía en mis notas, dice, decimos de la palabra del creador decimos que es la palabra, o sea, el Corán del creador de la humanidad, y no se parece en nada a la palabra de la creación, o sea, no tratamos de compararlo con el habla de un ser humano, es la palabra de Allah y solamente Allah sabe qué quiere decir cuando decimos es la palabra de Allah. ¿Okay? El Corán menciona la palabra de Allah en varios versos. En la Sura 4, el verso 164, el Corán habla de cuando el profeta Moisés estaba en la montaña, ¿verdad? Y dice, escuchó la palabra de su Señor. O sea que Moisés escuchó directamente la palabra de su Señor. Y también en la Sura 9, el verso 6, que dice... perdón, que lo tengo por acá. En la Sura 9, el verso 6 dice, algo parecido a, y si alguno de los no creyentes, de los politeístas, buscan tu protección, entonces protégelos o dales tu protección, refiriéndose al profeta Muhammad. O sea, si alguno de los no creyentes o de los politeístas buscan protección del profeta Muhammad, que el profeta les dé la protección, así ellos pueden escuchar la palabra de Allah, o sea, el Corán. O sea, protege a esos que no creen, que no son musulmanes, para que estén entre ustedes y escuchen la palabra de Allah. ¿Ok? Y después dice, y luego escórtalos o llévalos hasta donde puedan estar seguros. Eso es porque ellos son personas que no saben. O sea, dice, cualquier persona que viene a pedir tu ayuda, tu protección, protégelos, ayúdalos, porque de esa forma ellos van a estar más abiertos a escuchar cuando tú les hablas del Corán o del Islam o algo así. Y después dice, y luego llévalos a un lugar que sea seguro. Y después dice, esto lo estamos haciendo porque son personas que no saben. ¿Okay? No saben, no conocen del Islam. Nosotros mismos, que somos la mayoría convertidas al Islam, hubo un momento en el que no sabíamos del Islam, ¿verdad? Cuando supimos, alhamdulillah, lo aceptamos. Pero hay personas que no saben nada del Islam. Entonces, ¿cómo van a saber si siempre los estamos alejando y diciendo, no, no te voy a ayudar, no voy a hacer nada contigo, no te me acerques porque tú no eres musulmán? No, los ayudamos, los protegemos como podemos y eso les va a abrir un poco la mente a querer escuchar lo que tenemos que decir cuando les hablamos del Islam. ¿Okay?
Y hay un dua que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía hacer, que también habla de las palabras de Allah. Dice: busco refugio en las palabras perfectas de Allah, las cuales ni la buena persona ni la corrupta pueden sobrepasar. Y esto está reportado en el Muwatta de Imam Malik. ¿Okay? O sea que es mostrando que en varias partes del Hadith y del Corán se habla de la palabra de Allah. ¿Okay? Entonces, ese concepto existe en el Islam. Decimos que la palabra de Allah es Corán, ¿verdad? Pero no tratamos de indagar. ¿Qué quiere decir la palabra de Allah? ¿Es como la palabra de un ser humano? ¿Qué quiere decir? Ahí es que no tratamos de indagar. ¿Okay? Y durante el tiempo del Imam al-Tahawi, que fue cerca del tiempo del Imam Bukhari, este asunto de que el Corán es la palabra de Allah era un asunto muy discutido entre los musulmanes, muy discutido. Y que se empezaron a crear grupos que se separaron de los sunni, de las Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, se empezaron a separar grupos precisamente por la creencia de esto de la palabra de Allah. Como no entendían qué quería decir la palabra de Allah, entonces lo trataban de interpretar, de indagar, y esos grupos terminaron separándose de lo que es el Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Entre esos grupos están no me llega el nombre ahora a la cabeza, pero hay varios grupos que cayeron en esto de concentrarse tanto en qué quiere decir la palabra de Allah, qué quiere decir la palabra de Allah, que terminaron dejando de creer en la creencia básica del Corán y la Sunna. ¿Por qué? Por indagar tanto en esto. En nuestra época esto no es un problema mayor, porque es algo que ya los sabios musulmanes han discutido por tantos años que ya ha quedado claro. Se pone de esta forma: el Corán es la palabra de Allah y lo dejamos ahí. No tratamos de indagar más. Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor. Subhanallah, ya me pasé varios minutos. Quiero llegar hasta el 35. Si se tienen que ir, se pueden ir y después lo ven. Empezamos un poquito tarde hoy, así que, pues mira. 34. Quien describa a Allah como un ser humano es un incrédulo. O sea, dice, esto es la explicación que está en el mismo PDF que ustedes tienen. Quien describa a Allah de la misma manera que a un ser humano, o sea, con antropomorfismo, ha devenido en incrédulo. Quien contemple esto aprenderá una lección de las descripciones de los incrédulos, se apartará y sabrá que ciertamente sus atributos no son semejantes al de los hombres. Esto es simplemente lo que dice el libro sobre describir a Allah con antropomorfismos. ¿Okay? Eso es describir a Allah con una figura humana. Como por ejemplo en la Edad Media, en estas capillas que se pintaban en Europa, pintaban a Dios, a Allah, como un hombre viejo de barba blanca y pelo blanco, un hombre blanco, ¿verdad? Nosotros no describimos a Allah subhanahu wa ta'ala con ninguna forma, imagen ni descripción humana. Nadie lo ha visto, nadie sabe cómo él se ve, no podemos ponerle forma humana, ¿ok? Bien, vamos a terminar, quería llegar al 35 por lo menos. La contemplación de Allah por la gente del paraíso es verdad. La contemplación de Allah por la gente del paraíso es verdad, sin que la visión pueda abarcarlo. Es de una manera que no se conoce. Como Allah ha dicho en su libro, ese día habrán rostros resplandecientes contemplando a su Señor. O sea, el hecho de que vamos a poder ver a Allah en el paraíso es seguro. No es algo que cuentos de los ancianos ni nada así, es algo que dice el Corán. Ese día los rostros de las personas van a estar resplandecientes porque van a estar contemplando a su Señor. ¿Ok? O sea que en el paraíso sí vamos a poder ver a Allah, y eso es parte de la creencia de todos los musulmanes. ¿Ok? La explicación de ello es conforme a la voluntad de Allah el Altísimo y a su sabiduría. Todo lo que esté presente en los hadices auténticos del mensajero sobre ver a Allah es como él lo ha dicho. No indagamos en ello interpretándolo metafóricamente según nuestras opiniones ni de acuerdo a nuestra imaginación. Nadie está a salvo en su religión hasta que se entregue a Allah y a lo relatado por su mensajero y regrese el conocimiento de los asuntos ambiguos hacia los eruditos. ¿Qué quiere decir esto? Algunas personas, sobre todo en el pasado, también trataron de discutir sobre este tema, sobre que si de verdad íbamos a poder ver a Allah en el paraíso y si íbamos a ver solamente luz como el profeta vio, o si íbamos a ver a Allah en su tamaño original, en su forma original.
¿verdad? Y han discutido mucho sobre eso en el pasado. Las personas se han creado divisiones en grupos islámicos, o sea, personas que se han alejado del pensamiento sunni precisamente por indagar en estos temas. No es algo que las personas discuten mucho actualmente, pero básicamente lo que dice es que creer, afirmar la creencia de que vamos a poder ver a Allah en el paraíso es parte de ser musulmán, ¿ok? Y cómo lo vamos a ver, que si lo vamos a ver entero, que si vamos a ver la luz, eso solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. Allah nos dijo en el Corán, ese día vamos a contemplar a nuestro Señor. Eso es lo único que sabemos. No sabemos el cómo, el cuándo, el qué. Eso solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. Ese tipo de información que nos llega en el Corán, que se llama del ghaib, de lo oculto, de lo que nadie ha visto, de cosas de la próxima vida, o de cosas del paraíso, del infierno, que no tenemos detalles fuertes sobre eso, no tratamos de indagar, no tratamos de explicarlo, lo tomamos como nos llega y lo creemos como nos llega, y de resto Allah es el que sabe. ¿Okay? Bien. Bien, inshallah, paramos acá para no seguir más. Paramos en el 35, yo les mando las notas, inshallah. Muchas gracias por atender. Si tienen alguna pregunta se pueden quedar y si no, terminamos por hoy. Voy a parar la grabación para que no se haga muy larga.